suspiramos gimiendo y orando en este valle de la... Y tu inmenso amor fue más grande que tu cautiverio. La belleza de tu alma fue más fuerte que el temor. Y en medio de todo adorabas al Señor. Aunque presa en una torre, tu alma alcanzó la verdadera libertad de tu corazón. Santa Bárbara, tus ojos pudieron ver con caridad y con fe el camino que te llevó hasta el martirio por amor a Dios. Y llegaste hasta Él, su gloria te llenó para ser un vivo ejemplo de entrega de amor. En tu corazón, el llamado de Dios desbordaba tu alma en santidad. Nada pudo doblegar el amor hacia Él, y tu inmenso amor fue más grande que tu cautiverio. La belleza de tu alma fue más fuerte que el temor, y en medio de todo adorabas al Señor. Aunque presa en una torre, tu alma alcanzó la verdadera libertad de tu corazón. Santa Bárbara, tus ojos pudieron ver con caridad. Les damos las buenas noches a las personas que nos siguen a través de las redes. La Eucaristía de este día será presidida por nuestro párroco Fray Rubén Darío La Sala. Las intenciones son las siguientes: en acción de gracias al Señor por un año más de vida del Padre Francisco Javier Mena. También están de cumpleaños Francisco Javier Rodríguez, Andrés Martínez y Dilenia Ventura. Salud de la familia Torre Vázquez, a Santa Bárbara para que reine la paz y la unión en la familia. A Santa Bárbara por la salud de Cristina Lima. A la Virgen de la Alta Gracia, a Santa Bárbara por la liberación de la familia Tapia Lugo, por la salud de Francisco Colón Tapia, a Santa Bárbara por la salud de José Colón Tapia, a Jesús Sacramentado por la liberación de un joven, a la Virgen María en acción de gracias, y a la Virgen María por la protección de 4 hijos. Liberación y protección de la familia Marte Batista. Liberación de la familia Carela Acevedo. Salud, protección y liberación de la familia Blanco Tejada y sus ahijados. A Santa Bárbara pidiéndole un favor por la salud de Andrés Guerra. Al Divino Niño por la salud de una niña. A Santa Bárbara por la familia Rodríguez Tavares y Padilla Rodríguez, por la liberación y sanación de la familia Blanco Cabrera, salud de la familia Rosario Batista. En acción de gracias a Santa Bárbara por favor recibido, a Santa Bárbara para que conceda un favor, por la salud de todos los enfermos, en especial los de la familia Blanco Valdés, por la liberación de un joven. Por el alma de Rodolfo Abreu, Bárbara Espinal,
Sunilda Colón, Mercedes Díaz, Patricio Rivas, Antonio Colón Tapia, Eliseo Romano, Cristino Romano, María Marta al cumplir 7 años de fallecida. Bárbara Peña, Pedro García, Isabel García, Adriano García, por todos los fallecidos de la familia Carela Reyes, por el alma de Rosa Rodríguez, 2 años y 8 meses de fallecida, por el alma de Fausto Fajardo, Gabriel Fajardo, Francisca Fernández, José de la Cruz Rosario, Gregoria Marte, Maximino Enrique, Altagracia Marte, Francisco Rodríguez, Menengo Rodríguez, María Rodríguez, Belkis Arámboles, Jesús María Hinoa, Ramón Hinoa, por todos los fallecidos de la familia Hinoa Peña, por el alma de José Alberto Guerra, Doroteo Jiménez, Juan Jiménez, Lidia Guerra, María de Jesús Marte, Juan Díaz, Ramón Balbino Polonia, Patria Polonia, Juan Romano Sandoval, María Domínguez, Jorge Luis Mena, Mónica Fernández, Jorge Luis Peña, César Hernández, Armando Hernández, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Seguimos con la novena en honor a nuestra patrona Santa Bárbara, Virgen y Marte. Hoy estamos en el 8º día. Monición de este día. En este 8º día, que nos acercamos al final de nuestra fiesta patronales en honor a nuestra patrona Santa Bárbara, tenemos presente en la novena de este día a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, los de la comunidad y todos aquellos que nos piden una oración. Que Jesús, por su intercesión de nuestra patrona Santa Bárbara, les regale el don de la salud, que puedan tener pronta recuperación y sienta la presencia de Dios que les acompaña en medio de sus dolores. En este momento, en silencio, pedimos la gracia que deseamos obtener en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos para todos los días. Pues en el divino amor viviste siempre abrazada. En una torre encerrada permaneciste sufriendo el trato más cruel y horrendo, pero en tu Dios resignada, siempre sirviéndole ocupada con el más noble candor.
Oh Virgen y mártires santa, de Jesús amada esposa, pues ya la patria gloriosa tu triunfo alegre canta. Todo el mal que nos quebranta, disipa con fino amor. Virgen sagrada, franqueanos nuestro favor. Del rayo y la tempestad, de la muerte repentina, eres por la gracia divina defensor en realidad. Por eso tu piedad imploramos con fervor. Virgen sagrada, franqueanos nuestro favor. Oremos. Oh Dios y Señor clementísimo, consuelo de los afligidos y seguro refugio de los atribulados, que conocisteis a la gloriosa Virgen y mártir de Santa Bárbara, especiales gracias y favores para dispensar de sus devotos, especialmente en las borrascas, tempestades, terremotos y muertes repentinas. Te suplicamos no conceda por sus méritos y poderosa intercesión que, cuando irritada vuestra divina justicia contra nuestras culpas, no queréis castigar con estos terribles azotes de vuestra cólera. Os acordáis de ese sagrado iris de paz que habéis colocado en vuestro horizonte, y unicis de misericordia con sus fieles y rendidos devotos, excitándonos a verdadera penitencia, para que, reconociendo nuestra miseria, alcancemos en esta vida el favor que solicitamos en esta santa novena, una muerte preciosa y una gloria eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos parroquia, somos Santa Bárbara. ¡Que viva Santa Bárbara! Aplauso fuerte, fuerte. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este octavo día de nuestras fiestas patronales Santa Bárbara 2022, en la víspera de nuestra patrona. Pero también estamos iniciando el segundo domingo de Adviento, tiempo que la Iglesia nos presenta para prepararnos a la gran fiesta de la Navidad. Sigamos pidiendo por cada una de las comunidades de nuestra parroquia, para que en la parroquia Santa Bárbara siempre reine la unidad. La celebración de hoy estará presidida por nuestro párroco, Padre Rubén Darío La Sala. Las comunidades invitadas, Canas Arriba, La Lomita y La Mina. El grupo apostólico invitado, Divina Misericordia. El coro invitado que animará nuestra celebración de hoy, Armonía de Cristo, que viene de Moca, de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Con alegría y júbilo iniciemos esta celebración en víspera de nuestra patrona Santa Bárbara. Nos ponemos de pie y cantando iniciamos. Esperada libertad,
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta víspera ya de Santa Bárbara, y adentrándonos también al gran misterio del Adviento. Le damos de verdad la verdadera bienvenida a todos, acogida a vivir este encuentro con el Señor, con una actitud orante. Y el Señor, que es tan bueno y misericordioso, siempre nos invita a caminar en la luz. Ahora pedimos a esta familia que nos encienda el segundo cirio de este tiempo de Adviento. Está encendido ya. Bendito sea Dios. Para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios.
Oremos. Dios de poder y de misericordia, que ayudaste a tu mártir Santa Bárbara a soportar las torturas de su martirio, concede los que celebramos el día de su triunfo, permanecer invencible con tu protección frente a las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El fragmento de Isaías que escucharemos nos relata una de las grandes profecías mesiánicas. El Mesías, como verdadero y justo rey, está dotado del espíritu de Yahvé y posee sus dones. Él será un nuevo brote que nace de una raíz vieja para darnos nueva vida. Dios quiere que toda su creación viva en armonía, paz y justicia. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor, no juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos y la lealtad cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, un muchacho pequeño los pastoreará, la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará en la ura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos, la buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz, que falte la luna, que domine el mar al mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él liberará el pobre que clama, al afligido que toma de protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres.
todos. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Nosotros, los cristianos, vivimos una vida de tensiones. Vivimos en la presente vida de pecado y oscuridad, y también en la época de la gracia y la luz. San Pablo, en su carta a los romanos, nos exhorta a que vivamos en unidad y que nos hagamos servidores de Cristo y de nuestros hermanos. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo de que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para su unánimes a una voz eleváis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por otra parte acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así dice la Escritura: te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre. Palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo que escucharemos, San Juan Bautista entra en escena como predicador penitencial. La conversión que él exige es un cambio radical en la relación del hombre con Dios. El motivo de esta exigencia es la próxima venida del reino de Dios. Nos ponemos de pie y nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan Bautista
se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle de Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que lo bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo eminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da fruto será talado y echado al fuego. Yo bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y yo no merezco llevar las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva y reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apagará. Palabra del Señor. Le damos un aplauso a esta palabra viva de Dios. La palabra de este segundo domingo del tiempo de Adviento es una palabra muy concisa y precisa que nos invita a entender que todos estamos llamados a convertirnos. Tan sencillo como esto, convertirnos porque se acerca el Salvador. Pero ante esta conversión el Señor no quiere una conversión sosa, débil, imaginaria, irreal en nuestra vida, sino una conversión que suceda desde lo más profundo del corazón, real, cambiar de vida. Esto fue lo que le molestó tanto a Juan. Estos vinieron también a recibir el bautismo de conversión, a confesarse. Pero su actitud interior no estaba real en convertirse. Querían aparentar. Y esto le molestó al extremo a Juan. Y esto hace hoy reflexionar en torno a mi vida y en torno a la vida de cada uno de los que estamos. Acercarnos ante gestos de apariencia no reales no le agradan a Dios. Y nosotros somos maestros en ser expertos en presentarnos, en simular, en hacer cosas que no tienen nada que ver con el corazón. Y me llega ahora mismo nuestra fundadora, Santa Teresa de Jesús. Años venían, años pasaban, y ella no se convertía. Años venían, años pasaban, y todos decían, una gran monja, pero no se convertía. Años vienen a nuestra vida y pasan acontecimientos y no nos convertimos. No queremos hacer esta metanoia, este cambio radical, entender que Cristo es más importante que lo que nos ata en nuestro corazón. Amén. Hay que ser sincero, hay que entrar a lo más profundo y decir, sí, de verdad me encanta el pecado, en verdad no quiero dejar esta vida, en verdad todavía no entiendo de que tú eres más grande de lo que me ofrece, de lo que yo entiendo, no, sino que estoy ahí.
El hambriento busca el pan, el sediento busca el agua, el enfermo pide salud. El que entiende que necesita arrepentimiento, gracia, entonces verdaderamente ha entendido que está enfermo, que necesita de Dios. Y Juan estaba ahí para presentarnos. Aparte de la convención, en este día el Señor quiere darnos esperanza. Un niño les guiará. Cosas imposibles se van a poner de acuerdo. Lo mundano, pagano y lo que eran los judíos se van a unir en torno ante una figura tan débil y pequeña, ante un niño que nos viene. Y este niño es Jesús el Salvador, que nos cambia, que nos transforma, que nos da la posibilidad de la vida, de una vida real, auténtica. En este día me he pensado y me he estado pidiéndole al Señor, Señor, conviérteme. Señor, ya no quiero ser igual. Señor, transforma mi mente y mi corazón. Quiero caminar a la luz del Señor. Con una actitud sencilla, humilde, de abandono, de humildad, de entender que eres pequeña cosa, puede hacer que hoy tú descubras la grandeza y la majestad del Rey de Reyes. Amén. Dile que está a tu lado, ábrete a la acción de Dios. Pero hazlo con una actitud como el que no ha experimentado tantas cosas, como el que se deja asombrar, como el que queda con la boca abierta, como el que se pone así, anonadado, ¿no?, ante tal grandeza. Nosotros no experimentamos tantas cosas de Dios porque nos estacionamos en creer que todo lo sabemos. No nos dejamos impactar por Dios. No nos dejamos descubrir y adentrar ante este gran misterio que el Señor nos ofrece. No es sencillo convertirnos, no es de un día, no es de un momento, sino de un largo y profundo caminar. Pasos pequeños, no metas grandes, pasos pequeños, levantadas y caídas, pero con una determinada determinación, siguiendo el camino del Señor. Que no te frene este gran deseo, que no te paralice tus miserias, que ante esta tú veas el abismo insondable de la misericordia de Dios. Todos confesaban los pecados ante Juan. Todos sentían que necesitaban decirlo. No podían quedarse callados ante esto. Habían hecho un examen de conciencia. ¿Cómo está mi vida? Necesito de ser lavado. Pero ante esta propuesta, ¿qué quería recibir de Dios? No solamente un bautismo de conversión, sino el bautismo que venía del Espíritu Santo y fuego, el que iba a sellar el sello de Dios, aquel que iba a ser el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan nos preparó, ahí va el Cordero de Dios, síganle. Es el Cordero Inmaculado sin mancha. Todos los que estamos aquí tenemos manchas. El único Inmaculado, Jesús. Y ante esto, por sus llagas, somos sanados y limpiados. Pero es curioso la metáfora que utiliza el texto antiguo de Isaías. Una voz grita en el desierto. El desierto no hay vida, no hay esperanza, no hay aliento, no se da nada. El desierto puede ser el corazón tuyo y mío. Desierto árido, sin vida, sin nada. Y en ese desierto el Señor riega y hace una tierra buena, fértil, increíble. Tantos que nos dicen a nosotros, tú no tienes posibilidad, tú no puedes cambiar.
Tú no puedes ser diferente. Tú sabes de dónde ha venido. Y no hemos entendido que ahí en el desierto una voz dice, allanad el camino porque viene el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Todos tenemos que poner cómodo el camino para que el Señor verdaderamente entre ahí. Un camino que puede estar lleno de baches, lleno de hoyos, lleno de obstáculos. Basta que hoy uno quiera preparar para que otros también descubran y experimenten al Señor. Que esta Eucaristía que es bellísima, y se lo digo a este coro que canta hermoso, no solamente canten hermoso, vivan lo que canten. Porque muchísima gente hace cosas, pero no lo vive. A mí me da un deseo, cada vez que yo veo a veces los coros, por eso lo subí yo para allá, para no verlo. Porque yo cuando veo los coros chateando y hablando, yo tan perdido. Por eso de verdad que sí, por más bello que canten, por más que yo predique, si no trato de vivir el Evangelio, estoy perdiendo el tiempo. Llegaré a la hoguera y me quemaré, seré una paja sin sentido. Muchos nos condenaremos porque no queremos convertirnos. No, yo soy un santo, yo soy una santa. Yo no tengo pecado. Pecador, pecadora. Fulano, no sirve para nada. Así somos nosotros. Conocemos a todos y no nos conocemos nosotros. Nos engañamos, nos consolamos con ideas viles, tontas. Y el Señor esperándonos con los brazos abiertos. Se lo digo a Chévere que está allá también. Si no tocan para Cristo se van a condenar también. Es todo. Si yo no me convierto como cura, es para abajo que voy. Todo lo que uno hace tiene que hacerlo para el Señor. Para el Señor. Que el Señor en este día a todos nosotros nos dé la gracia de adentrarnos a este gran misterio hermosísimo. Allanar, convertirnos y adentrarnos a Él. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. A este Dios que desea escuchar nuestras peticiones, le presentamos cada una de ellas. Por la Iglesia extendida en el mundo entero, para que viva en una actitud constante de conversión y de servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres que no han recibido la buena noticia, para que la solidaridad de las comunidades cristianas los disponga para acoger más fácilmente
a Cristo Jesús el Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la justicia y la paz del mundo, para que los egoísmos y los intereses cedan el paso a una fraternidad verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, y por cuantos se encuentran en mayor necesidad, para que experimenten los bienes que nos ha traído Jesús a través de la caridad generosa de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que hemos venido celebrando estas fiestas en honor a nuestra patrona Santa Bárbara y que estamos reunidos en torno al altar, para que mantengamos una actitud de espera vigilante y serena ante la venida de Cristo Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos. Te invito que en silencio tú le presentes al Señor de que desea convertirte, cambiar de vida. Es un momento que es bueno hablar con Él, con Dios. Preséntale tu vida por un instante, cierra tus ojos y háblale a Él. No te limites. Acoge, Padre de bondad, la súplica que te hemos presentado, de manera muy especial, la que te presentamos de lo más profundo del corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Invitamos en este momento de ofertorio a los padrinos que vienen de las comunidades invitadas, Canas Arriba, La Lomita, La Mina, el grupo que también viene esta noche, Grupo Apostólico Divina Misericordia, para que vengan por el centro a traer su ofrenda en esta noche. In this
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y fortalécenos en la fe que confirmó Santa Bárbara con el derramamiento de su sangre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir de Santa Bárbara, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para el hombre, sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos
que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos suyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos, éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendido en el cielo y la tierra, trazaren el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a hacer reconciliar a todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres consigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédele por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor Rafael. Ayúdanos a esperar la venida de tu Hijo en tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santo entre los santos del cielo. Y también con estos hermanos nuestros queremos orar por nuestros difuntos: Bárbara Espinal, Rodolfo Abreu, Mercedes Díaz, Patricio Rivas, María Marte, Rosa Rodríguez, Juan Romano, Zunilda Colón y cada uno de nuestros difuntos. Admítelos a compartir la gloria de tu reino, en comunión con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a cantar este Padre Nuestro rezando. Padre nuestro, tú que estás
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cristo, danos tú la paz. Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. Oh Señor, y ten piedad del mundo, y ten Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles y hoy nos dice a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues yo quiero que se demuestre esta paz, que compartamos con mucha alegría, con mucho amor, este signo que el Señor nos ha dado. La paz del Señor esté con ustedes. En la alegría de Jesús nos damos el abrazo fraterno. I love you. I love you. Thank you.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Te invito a que mires a Jesús, el verdaderamente el Cordero, el que te ama, el que no te rechaza, el que no te mira por apariencia, sino tu corazón. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos nos den aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu mártir Santa Bárbara, fiel en tu servicio y victorioso en el martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Que viva Santa Bárbara! ¡Que viva nuestra patrona! Que se siente un aplauso grande, grande, grande. Somos parroquia. Amén. Nos sentamos ahora.
Como cada noche, vamos a llamar a la reina que esta noche nos acompaña, Heidi Eileen Jiménez Carrasco, que nos va a hablar de una virtud, un valor de eso que cultivó nuestra patrona Santa Bárbara. Buenas noches. Mi nombre es Gerielin Jiménez Carrasco y soy la reina de esta noche. Tengo 10 años de edad y represento a la Capilla Santa Teresa de Jesús de la comunidad Canas Arriba. Entre los valores de Santa Bárbara estuvo la fortaleza. La fortaleza es la virtud que nos impulsa a vencer el temor. Es fuerza y firmeza de ánimo. Santa Bárbara fue una joven y perseverante, venciendo así el dolor que sintió al ser maltratada y humillada. Hoy les invito a mantenernos fuertes a las dificultades que se van mostrando en nuestras vidas, al igual que nuestra patrona Santa Bárbara. Muchas gracias. Bravo, pero qué aplauso a esa reina. ¿Qué se siente, Dios mío? ¡Qué bonito! ¡Qué bello! Pero qué bello. No, démele otro aplauso a esa reina. ¡Más Dios fuerte! mío. Vamos a invitar a las personas de las comunidades invitadas, Canas Arriba, La Lomita y La Mina, que se pongan de pie. Un aplauso para ellos. Gracias por venir esta noche. Y al grupo Divina Misericordia, que se pongan de pie también. Aplauso para ellos. Gracias. Y un aplauso fuerte para este coro, esas voces tan hermosas que hoy nos acompañaron. Que el Señor les siga bendiciendo a ellos. Ellos vienen del Santuario Nacional Sagrado Corazón de Jesús de Moca, esa iglesia tan bella que tenemos ahí en Moca. Saludo allá al párroco, Padre Cristian Canario, que lo dejó venir para acá esta noche. Yo estaba asustado, Silvestre, porque quería que me diera un infarto. ¿Por qué? Yo estaba así, era deleitado, demasiado. Otro aplauso a estos Otro coros, Dios aplauso. mío. Demasiado fresco, demasiado bello. Y todas las noches le damos un aplauso a los sacerdotes invitados, pero hoy tenemos a nuestro párroco. El aplauso es más fuerte aún. Más fuerte. Entonces, mañana viene el obispo de nuestra diócesis. Mañana tendremos confirmaciones. Tendremos aquí a Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, las comunidades invitadas La Torre y Mamey, el grupo apostólico Comunidad de Santa María y la Pastoral Familiar. Y tendremos el día familiar que ya ustedes saben. Vengan con tenis para que se queden aquí el día entero. Habrá desayuno, comida, de todo. Pero además de todo esto y de todo lo que hemos disfrutado estos días, hay alguien que va a ser afortunado y va a salir montado mañana en una pasola. Ya los boletos están aquí. En cada puerta están los jóvenes y estarán toda la noche ahí para todos aquellos que quieren comprar un boleto a 100 pesitos y usted sale montado. Yo tengo el mío aquí para salir a pasear con Annie por el parque cuando me saque esta pasola. Ya yo lo tengo aquí, así que todos compren sus boletos que también están contribuyendo con las obras de la parroquia. Así que los esperamos a todos mañana. Y esta noche no se queda ahí, porque nos prometen ponernos chévere con Cristo en un concierto que vamos a tener aquí en nuestra tarima cuando salgamos de acá. Alabado. Oiga, estos jóvenes son terribles. Hasta se metieron con la pasola a la iglesia. Oiga, qué muchacho más atrevido. Esa pasola no me aguanta a mí, ¿no? Con este peso que tengo yo.
Miren, para mañana, hermanos, algo muy, le pedimos a todos los que van a confirmarse, son muchos, son 180, 118 jóvenes, una cosa terrible, que Dios nos ayude mañana. Entonces, para que no se sientan mal, aleluya. Miren, los anfitriones somos nosotros, Parroquia La Torre, aquí Santa Bárbara. Entonces, hay muchas con fuerzas vivas de la comunidad. Ustedes saben que a uno se le va el juicio. Y entonces, no invité a muchísimos, los coyotes, el liceo, las hermanas, muchísima gente. Todos los que son de La Torre, somos nosotros los que tenemos que estar aquí. Principalmente, y somos padrinos también, entonces vengan de verdad a dar la cara también de la parroquia. Y le digo a los hermanos de la comunidad de La Torre, estos bancos serán para los confirmandos. Ustedes saben que son muchos, entiendan, no, que aquí yo me siento, la señora que tiene 40 años sentándose ahí, no, que es mío, no, vamos a dejárselo a esos muchachos que se van a confirmar, sí. Y a los padres y a las madres que vienen, vamos a darle este espacio también. Vamos a proyectar toda una cosa tecnológica con pantalla. Allá entonces en la tarima, y vamos a proyectar la Eucaristía en vivo, ¿no? Con la silla, con bocina. Quién sabe, hasta le damos hasta masaje ahí también a usted. Y toda la cosa. Pero vamos a celebrar la Eucaristía todo como familia. Recuerden que mañana va a haber juego inflable, Dios mío. Los niños se tintarán gratis eso. Ustedes saben que uno cobra por los juegos inflables, hasta eso gratis. Entonces, vengan, de todo va a haber, payaso, para que todo en familia la pasemos bien. Y como yo les dije en estos días, que se prepararan hoy porque vamos a bailar muchísimo con Chévere con Cristo. Me decían Chévere, ¿me escuchan lo de Chévere allá atrás? Ellos me decían, padre, termina, de una vez la bendición ponemos. Aquí la gente se queda, Chévere, cantaremos el canto de salida. Aquí la gente se queda, no se nos va, ustedes verán que sí, todo el mundo se queda. Cantará el coro normal su canto, nosotros nos vamos a despedir en la puerta con la cruz y después empiezan ustedes con todo ese swing. Yo bailaré con la que sea más vieja de aquí, que está aquí en esta noche. Que se prepare porque será un choque de panza. Si es gordita, mejor todavía. Pues gracias, de verdad que sí, hermanos. Armonía de Cristo, de verdad, muy bello. Qué bella celebración con ustedes que nos sacaron el tiempo para venir. Muchísimo trabajo tiene cada uno y ha venido para acá, de verdad. Y cada uno por su generosidad que cada año, cada día viene a contribuir. No se imagina lo que se gasta en la fiesta. Mucho. Entonces, con cada vez que un padrino da algo, es para el mismo gasto también de tantas cosas que se están haciendo. Pues nada, ahora vamos a prepararnos para la bendición. ¿Hay alguien de cumpleaños hoy? ¿Quién? A Francisco le mandamos la bendición desde aquí. A Francisco que también hoy está de cumpleaños. Le pedimos también, pero ¿alguien de que esté aquí? No. Pues nada. No hay nadie que se llama Francisco ni Francisca en su onomástico. Pues vamos a pedir también la bendición para ti y los tuyos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan bella y hermosa noche. Gracias igual. Nos Padre. encontramos afuera dentro de un momento.